Se pasan cosas increíbles porque el Servicio Meteorológico Nacional dijo que se había casi cerrado el agujero de ozono. Y esto desató, como todo en el mundo, un debate entre libertarios y progresistas, porque los libertarios insisten ahora que lo del agujero de ozono era un mito de los progresistas. Yo, hasta donde sé, había un montón de estudios científicos, pero todo se discute, incluso hasta las cosas más obvias se discuten. Sergio Federoiski, además de haber sido viceministro de Medio Ambiente, es periodista, es biólogo. ¿Me podés explicar por qué se discute también el agujero de ozono, Federoiski? Bueno, porque lo que más campea en el planeta es la ignorancia y la necesidad de desacreditar al otro sin ningún tipo de pruebas. Por lo tanto, también se atreven a decir que el agujero de ozono era un invento del marxismo. La verdad que me parece bastante poco inteligente discutir Pero si no, semejante pavada. la propia NASA es la que registró el agujero de ozono. Pero por supuesto, el agujero de ozono es algo que no solamente fue registrado y convalidado científicamente a lo largo de los años, sino que se conocen cuáles son los mecanismos químicos por los cuales se va diluyendo la capa de ozono, que es un gas que en la atmósfera permite proteger la superficie de la Tierra de la llegada de los rayos ultravioletas más agresivos. Esa capa de ozono se va deteriorando por una serie de composiciones químicas que se producen fundamentalmente a partir de la liberación de una sustancia que se llama clorofluorcarbonados, que se utilizaron durante prácticamente todo el siglo XX en la conformación de refrigerantes. Aires acondicionados, aerosoles, etc. El clorofluorcarbonado estaba allí presente y su eyección a la atmósfera hacía que desapareciese progresivamente, se deshiciera progresivamente esa capa de ozono. Y por eso se empezaron a cambiar las heladeras y se empezaron a cambiar una serie de aparatos. Sí. Mira, vos sabés que yo soy muy crítico de toda la diplomacia internacional en materia de cambio climático, que no ha conseguido un solo logro a lo largo de los últimos años, pero del mismo modo hay que decir que si hay una instancia en la cual se logró avanzar y muchísimo a nivel internacional, ha sido el Protocolo de Montreal firmado en 1987, que estableció que progresivamente desapareciera el uso de los clorofluorcarbonados y se reemplazara por otras sustancias igualmente válidas para el mercado, y esto hay que subrayarlo porque siempre es el mercado el que convalida estas soluciones, y de ese modo se permitió que a lo largo de todo ese tiempo, hasta el 2010, que fue la última vez que los países utilizaron esas sustancias, empezara a disminuir la capa de ozono. ¿Por qué ahora es noticia, además, la reducción del agujero de ozono? Porque hubo un evento de la naturaleza, que fue un volcán en la isla de Tonga, que inyectó una gran cantidad de vapor de agua en la atmósfera y eso favoreció a mayor velocidad de restitución de la capa de ozono, es decir, a un achicamiento mayor del agujero. Pero esto es una cuestión circunstancial. Repasemos, ¿cuál era el peligro que provocaba el agujero de ozono? La llegada de los rayos ultravioletas de manera directa a la superficie terrestre es prácticamente letal. Si la capa de ozono desapareciese definitivamente, lo que habría es imposibilidad absoluta de la vida de la Tierra, porque los rayos ultravioletas no es posible que el cuerpo humano o la vida en general lo pueda tolerar. Pero atenuado, porque todavía había capa de ozono, esa llegada de rayos ultravioletas en mayor medida que en los distintos registros históricos anteriores, lo que provocaba era fundamentalmente una incidencia muy alta de cánceres de piel, de tumores en la piel, que fue registrada junto con el avance del agujero de ozono a lo largo de los últimos 50 años. O sea que fue coincidente el aumento del cáncer de piel con la persistencia del agujero de ozono. Sí, por supuesto, y eso se llama correlación científica, que los libertarios han decidido negar sobre la base de nada, sobre la base de ningún dato cierto, porque es la discusión contra el marxismo, contra un fantasma. No. Claro, pero ¿qué tiene que ver el marxismo con el agujero de ozono? Sí. Bueno, a ver, tiene una lógica, a pesar de que uno crea que no. Hay que leer a Carlos Maslatón, que parece un adversario de Milei, pero no lo es mucho, cuando dice que estas cosas, el cambio climático, el agujero de ozono, son inventos del marxismo para ir contra el capitalismo. Y en realidad lo que está diciendo es algo que muchos científicos también dicen, que es que el modelo económico, el modelo de consumo que existe fundamentalmente de la posguerra en adelante y que se ha acentuado tan violentamente en los últimos 30 años,
ha sido el promotor, el artífice, la base sobre la cual es posible que haya una contaminación récord en el planeta. Por lo tanto, él puede hacer un silogismo bastante ridículo y decir que si se está combatiendo la contaminación en el planeta, es decir, que se está combatiendo el capitalismo que la produce. Claro, pero en el medio hay instancias de mediación, ¿no? No, y en el medio hay ciencia, además, y la ciencia no es discutible. Esto no es discutible, existe el agujero de ozono, existe el cambio climático, en todo caso podemos discutir las formas de enfrentarlo. Sergio, digo, qué importante entonces que el gobierno tenga también participación en los foros internacionales donde se debaten estas cuestiones, ¿no? Digo, acá se redujo esto que le hacía mal a la capa de ozono y mejoró. Está muy bien tu señalamiento porque justamente este gobierno ha decidido en los últimos meses abandonar todo tipo de participación en los foros internacionales en los que se discute sobre bases científicas, los acuerdos entre países, sobre la base de que también es una especie de conjura de marxistas. De hecho, y lo hablamos con Rolando en GPS tiempo atrás, la Argentina su delegación abandonó la conferencia de las partes de la Convención de Cambio Climático en Bakú hace muy poco tiempo sobre la idea de que eso también era una especie de aula de marxistas. Pero más allá de eso, más allá del folclore de eso, lo cierto es que la Argentina tiene la posibilidad de irse de esos foros porque su participación en los últimos tiempos ha sido bastante tenue, bastante pobre. Habría que fortalecerla en todo caso. Sergio, gracias por la información. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buen día.